Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección número 21 que va a versar sobre alabanza. Alabanza. Y este es un tema extenso en la Biblia. Y nuestro versículo clave para la lección se encuentra en Hebreos capítulo 13, verso 15. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Dice así, hablando acerca de Jesús. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Hablemos sobre alabanza, y este es un versículo excelente para este tema, porque habla sobre Jesús, quien se sacrificó a sí mismo, y ahora dice, nosotros debemos sacrificar nuestra alabanza a Dios. Vamos a formular algunas preguntas sobre este tema. Esta es la primera. ¿Cuándo debemos alabar? Buena pregunta. El Salmo 34, versículo 1 dice que bendeciré al Señor en todo tiempo. Es decir, voy a alabar al Señor continuamente. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y este no es el único versículo que dice esto, hay muchos más. Por ejemplo, Salmo 35, versículo 27. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, vemos siempre, sea exaltado el Señor, que ama la paz de su siervo. Es decir, debemos estar alabando al Señor continuamente. Siempre va a existir una razón para alabar a Dios. Aquí hay otro versículo. Salmo 146. Dice, alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Me encanta. Vamos a leerlo una vez más. Salmo 146, versículos 1 y 2. Alabaré al Señor en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. En otras palabras, mientras yo pueda respirar, mientras siga vivo, voy a alabar a Dios. Y quiero darles otro versículo de la Escritura en Lucas capítulo 24, versículo 53. Y estaban, hablando de los discípulos, de los que seguían a Jesús, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Qué excelente manera de cerrar el Evangelio de Lucas. Que los discípulos estuvieran siempre reunidos en el templo, alabando y adorando a Dios. ¿Y cuándo debemos alabar a Dios? Todo el tiempo, amigo. Siempre es buen tiempo para alabar. Aquí hay otra pregunta que necesitamos contestar. ¿Cómo podemos desarrollar esta actitud de gratitud? Es bueno decirlo así. Una actitud de gratitud. Lo primero que podemos hacer es dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Esto es clave, porque Dios sí que ha hecho muchas cosas en nuestra vida. Para empezar, nos dio vida, nos dio unas flores hermosas, nos dio un amanecer grandioso, nos dio el agua y la comida y puedes seguir y seguir y seguir con todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y esto nos lleva a la segunda cosa, que es alabamos a Dios por causa de quién es. No solamente es lo que Él ha hecho en el pasado, sino quién es Él ahora mismo en nuestro presente. Él lo es todo para nosotros. Y luego debemos adorar a Dios al ofrecernos a nosotros mismos a Él. Dios no solamente nos ha dado todas estas cosas, sino que a cambio nos ofrecemos a nosotros mismos a Él. Uno de los profetas lo dijo así. Él hablaba sobre los sacrificios de animales que se traían a Dios, y él decía, traigan a Dios los corderos, estaban ofreciendo sacrificios de animales, traigan a Dios los frutos de sus labios, es decir, dejen que sus palabras se conviertan en un sacrificio de alabanza. Y eso dice nuestro versículo clave. Dice que ofrezcamos sacrificios de alabanza a Dios. El Salmo 100 es un excelente salmo que trata sobre la alabanza. De hecho, ese es el tema central del Salmo 100. Y este salmo comienza con la palabra cantad. Cantad alegres a Dios. Cantad alegres a Dios. Y la palabra cantad que se usa ahí es una palabra creativa. Estamos creando algo. Dios nos ha dado la habilidad de procrear. Somos capaces de hacer que algo que nunca había existido antes venga a existir. Esto es mi voz, mi boca,
dando alabanza a Dios. Esto sale de mi corazón y de mi mente. Me ofrezco a mí mismo, mis palabras. Se las doy a Dios en alabanza. Se crea en nuestro corazón. Es nuestro amor por Dios donde se origina la alabanza. Comienza en nuestro corazón y se expresa a través de nuestra boca. Vamos a leer este salmo, Salmo 100, versículo 4. El salmo concluye con estas palabras: entrad por sus puertas con acción de gracias. Recuerda que la acción de gracias es por lo que Él ha hecho. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Entramos por sus puertas, entramos a la presencia de Dios con acción de gracias por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y luego dice, por sus atrios. Los atrios, ahí es donde está su trono. Ahí es donde Él mismo está. Entonces nos acercamos a Dios con acción de gracias y cuando estamos en su presencia, comenzamos a alabarle y a adorarle por quién es Él. No por lo que ha hecho, sino por quién es Él para nosotros, en quién se ha vuelto Él en nuestras vidas. Ahora vamos a formular otra pregunta. ¿Dónde debemos alabar? Hay personas que piensan que el único lugar para alabar es la iglesia, pero veamos lo que dice la Biblia al respecto. Debemos alabar a Dios en nuestro hogar. Así es, en nuestro hogar. No tienes por qué esperar hasta llegar a la iglesia para alabar a Dios. No, alábale en donde estés, en el lugar en el que tú vivas. Vamos a leer un versículo de la Escritura, Salmo 149:5. Dice, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. La primera cosa que deberías hacer cuando despiertes por la mañana es empezar a alabar a Dios. Siempre hay razones para agradecerle a Dios. Entonces la alabanza comienza en nuestro hogar, en el lugar donde vivimos. Y luego, en la congregación. Como ya mencioné, algunas personas piensan que la iglesia es el único lugar para alabar. Es un buen lugar para alabar a Dios, pero no es el único lugar para alabar a Dios. Y un buen versículo para esto es en el Salmo 22, verso 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Te alabaré. Y hay una gran cantidad de salmos que enseñan lo mismo. Salmo 134. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Y puedo seguir con esto todo el día. Las diferentes exhortaciones que se nos dan para alabar en la congregación. La iglesia es un lugar excelente para alabar al Señor. Y luego hay un lugar en el que muchos no pensamos. Alabar frente a los creyentes. Ahora, esto representa el lugar en donde estés trabajando, donde viajes, donde estés. Alaba a Dios en todas partes. Algunas personas piensan que si haces esto, nada más vas a conseguir que las personas se alejen de Dios, que vas a asustar a los que no están familiarizados. Y no, esto no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que nos enseña la Escritura. La palabra nos enseña que la alabanza va a acercar a la gente. Va a ser como un imán que va a atraer a las personas hacia Dios. Porque en primer lugar van a percibir que eres una persona feliz porque te encuentras cantando y también se preguntarán ¿qué te hace tan feliz? Y luego descubrirán el motivo de tu canción. En el Salmo 40, versículo 3 dice, hablando sobre Dios, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán o darán reverencia y respeto a Dios y confiarán en el Señor. Hay mucha gente a nuestro alrededor que buscan respuestas, que tienen problemas en sus vidas y están buscando soluciones a estos problemas. Buscan respuesta a sus preguntas y cuando encuentran a alguien que piensan que puede ayudarles, alguien que ha encontrado la respuesta, que ha encontrado solución, esto atrae a las personas y quieren saber ¿por qué eres siempre tan positivo? ¿Qué es lo que te hace tan feliz? Se nota que eres una persona muy feliz y es un buen testimonio para ellos, el que alabemos a Dios. Quiero darte otro versículo de la Escritura, Salmo 126:2. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán, notemos, no nosotros, sino que
Ellos dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. En otras palabras, comienzan a reconocer que el motivo de nuestra canción, la razón por la que estamos tan llenos de alabanza, ¿por qué eres tan positivo? Es porque nuestro Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Tenemos el derecho de ser felices, el derecho de alabar. Quiero darte otra declaración al respecto. La alabanza no es solamente una expresión de nuestro amor por Dios, sino que es también una expresión de nuestra fe. Así es. La alabanza es el lenguaje de la fe. Nuestra fe en Dios. Que el mismo Dios que nos ha ayudado en el pasado nos va a ayudar ahora. Y el mismo Dios que está con nosotros ahora estará con nosotros en el futuro. Entonces, la alabanza no es solo una expresión de amor. La alabanza es también una expresión de nuestra fe en Dios. Y creo que esta es una de las razones por las que la alabanza agrada a Dios. Porque es imposible agradar a Dios sin fe. Porque la alabanza es el lenguaje de la fe. Y la fe es la forma en que nosotros recibimos de parte de Dios. Aquí hay otra pregunta sobre la alabanza. ¿Cómo debemos alabar? Ahora examinemos lo que la Biblia dice sobre la alabanza. Algunos piensan que la alabanza es algo que nada más ven como un rito más en la iglesia, y creo que a veces confundimos religión con la relación. Nuestra relación con Dios debe ser una relación de amor. Es una buena relación. Como dije, es una relación de creer en Dios, una relación de fe. Y aquí hay algunas formas en que podemos alabarle. Podemos alabarle con la boca. Sí, con nuestras palabras, nuestra boca. Como dijo el profeta, traigan fruto de sus labios. Traigan sacrificios de alabanza. Y podemos hacerlo al cantar. Claro, algunos son mejores que otros, pero la Biblia dice que podemos hacer un ruido gozoso para el Señor. Salmo 95, verso 1. Aclamemos alegremente al Señor. Es decir, todos. No dice que debes cantar bien, solo cántale al Señor. Y expresa tu alabanza a Dios. Y debemos entender que cuando todos alabamos alegremente, somos como las aves del cielo. Ellas le cantan al Señor. Algunos no podemos cantar tan bien como las aves, pero sonamos mejor que una rana. Otra forma en que podemos alabar a Dios es con la oración. La oración, sí. La oración es una manera efectiva de expresar agradecimiento. Es la manera en que adoramos a Dios, por ejemplo en 1 Timoteo 2:8. La oración es una buena forma para alabar. Y luego, la palabra alabanza que encontramos en nuestro versículo clave, Hebreos 13:15, cuando ofrecemos un sacrificio de alabanza para Dios. A veces debe ser un sacrificio. A veces va a costarte algo. A veces va a ser algo muy difícil para nosotros. Pero aún así, te reto, amigo, te reto. Entra en esta relación con Dios donde continuamente estés buscando estas cosas por las que puedes alabarle. Va a mejorar tu vida. Y esto fue alabar con nuestra boca. Veamos otra manera en que podemos alabar. Podemos alabar a Dios con nuestras manos. Así es. Aquí hay algunas formas bíblicas en las que podemos alabar a Dios con las manos. Salmo 47, verso 1. Pueblos todos, batid las manos. Ahora, yo entiendo que algunas personas creen que batir las manos es una expresión mundana. Y te digo, amigo, el mundo nunca ha creado nada. Si tienen algo, es porque lo tomaron de alguien más. Ellos no lo crearon, Dios creó nuestras manos. Entonces, Dios nos ordena, pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Y algunos dirán, pero la Biblia solo dice que lo hagamos una sola vez. ¿Cuántas veces necesitas que Dios te repita el mensaje para que entiendas? Batid las manos, pueblos todos, aplaudan al Señor. Y habrá personas que se ofenden por esto. ¿Por qué se ofenden? Ciertamente no me ofende que lo haga el mundo porque veo que los fanáticos aplauden a su equipo y están bastante emocionados cuando lo hacen. ¿Y cuál es el problema con nosotros? Alabar al Dios del universo, al Dios que nos ha dado absolutamente todo, usando nuestras manos como
alabanza, adoración, rendición, de entregarnos ante Dios. Nuestras manos son una buena forma para expresar nuestra alabanza a Dios. Y no solo con nuestro aplauso o levantar las manos, sino también tocando instrumentos musicales. Cuánto me encanta la guitarra en nuestra cultura, me encanta también el arpa. Los instrumentos de cuerda tienen algo que sencillamente, personalmente significa mucho. ¿Y cómo los tocas? Con tus manos. ¿Y cómo los tocas? Con tus manos. Salmo 150, versículos 3 al 6, habla de alabar a Dios con los címbalos y alabar a Dios con las trompetas y con esto y aquello, y usa instrumentos musicales. Y yo sé que hay algunos religiosos que te dirán, este instrumento no tiene nada que ver con Dios, Dios no necesita de instrumentos, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que incluso en el cielo se estarán tocando las arpas y estarán alabando a Dios. Dios es el creador de la música y nosotros debemos ser quienes estemos tocando música para Él como una expresión de alabanza. Ahora hablemos sobre otra manera en la que podemos alabar a Dios. Podemos alabar a Dios con nuestros cuerpos. Así es, con nuestros cuerpos. De pie. En el Salmo 134:1. Vosotros los siervos del Señor, los que en la casa del Señor estáis por las noches. Estar de pie para dar honor, para dar respeto. Estar de pie puede ser una expresión, una forma de alabanza. El inclinarse, doblar nuestras rodillas en su presencia, inclinarnos ante Él. Y sobre esto hay muchas escrituras. Aquí hay una muy buena, Salmo 95:6. Postrémonos ante el Señor. Y luego, la danza. Yo sé que esto capta tu atención. La danza. En el Salmo 149, versículo 3 dice, alaben su nombre con danza. Oh, sí. Y hay algunos religiosos que se ofenden con esto, pero ¿por qué? ¿Por qué se ofenden? ¿Por qué se ofenden? Vemos, por ejemplo, a los niños que cuando están felices se ponen a danzar y a bailar y no pueden quedarse quietos. Y, por ejemplo, en sus cumpleaños bailan de emoción por todos los regalos que han recibido. Y son momentos muy felices. Y yo pienso que hay ocasiones en nuestras vidas en que es tan mal el no celebrar a Dios con danza. Y ya he llegado a un punto en mi vida en que no puedo danzar, como solía hacerlo antes, pero aún puedo mover mis pies, por ejemplo, con un vals lento o, sabes, un ritmo tranquilo. Hay ocasiones en que necesitamos expresar nuestro festejo a Dios con la danza. Y no hay nada incorrecto en ello. La Biblia enseña que esta es una forma de alabanza. Vamos a usar una ilustración que la Biblia da sobre Judá. ¿Cómo es que Judá, la tribu de Judá, ilustra este concepto de alabanza? En Génesis capítulo 29, versículo 35, vemos que es cuando Judá recibe su nombre. Es donde Lea dice, esta vez alabaré al Señor. Alaba a Dios por su hijo. Cuando este niño, su cuarto hijo, nació, lo nombró Judá, que significa alabanza. Primero, a la tribu de Judá se le prometió el cetro para convertirse en la tribu gobernante de Israel. Y sí, eso ocurrió, se cumplió. Y se cumplió en David. En Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga el Mesías. Y entonces Judá fue la tribu gobernante. Y no solo esto, sino que Judá fue puesto junto a la puerta del tabernáculo en el campamento de Israel, y esto se encuentra en Números 2:3. Fue puesto justo al lado del tabernáculo. Y lo siguiente que veo en Jueces capítulo 1 y 2 es que Judá fue escogido para guiar a las tribus de Israel en la conquista de la tierra de Canaán. Eran la tribu líder. Y vemos lo que la alabanza provoca en sus vidas. Lo siguiente que veo es, y esto está en Josué capítulo 19, versículo 9, donde dice que la herencia que recibieron los hijos de Judá era excesiva, más de lo que necesitaban, y la compartieron con su hermano, la tribu de Simeón. Simeón recibió su herencia dentro de la porción de la herencia de Judá porque ellos tenían más que suficiente. ¡Oh, qué lección tan poderosa para nosotros!
que a través de la alabanza somos edificados, somos bendecidos. La alabanza te da más que suficiente para poder compartir con otros. Y por último, en esta lección, quiero cerrar hablando de 7 palabras hebreas que en nuestra Biblia se traducen como alabanza. Y podemos aprender mucho sobre esto. Comprendamos que el Antiguo Testamento viene a nosotros en hebreo. Y en el idioma hebreo habían 7 palabras diferentes traducidas como alabanza. Cabe destacar que no soy un erudito en hebreo, así que perdónenme por pronunciar incorrectamente. Disculpen si lo pronuncio mal, pero intentaré hacerlo bien. La primera es toda, toda, y significa extender los brazos en acción de gracias. De esto habla aquí. Extender las manos en adoración a Dios. Toda. Es una forma excelente en que nosotros podemos alabar. Incluso tienen una palabra específica para esta acción en hebreo. Literalmente significa extender los brazos en adoración a Dios. ¡Qué forma tan excelente de alabar al Señor! Y yo quiero animarte. Tal vez haya algunos entre ustedes que sean tímidos o que no se sienten muy cómodos extendiendo sus brazos o no son muy emotivos, pero es una forma muy buena de dar alabanza a Dios. Aprende a hacerlo, sino también con las manos. Y aquí hay otra palabra. Yadá, yadá. Significa adorar al Señor con las manos extendidas. Que no solamente levantamos los brazos para alabar, sino que entramos en una actitud de adorar, de rendirnos ante Dios. No solo alzamos los brazos para agradecerle, sino que también entramos en una sumisión ante Él, someternos ante Él. Por todo el mundo levantar las manos es una señal de rendición. Cuando arrestan a alguien dicen manos arriba y, bueno, sabes, esta es una clara señal de que no tienes armas en las manos y te estás sometiendo. Y debemos hacerlo hacia Dios. Es una forma excelente de adorar. Aquí hay otra forma, una palabra hebrea, la palabra jalá, jalá. Y esta significa gozarse, alegrarse o celebrar. Y esta palabra, por supuesto, que se va a cumplir con nuestra voz. Y alzamos nuestra voz y comenzamos a alabar a nuestro Dios. Y también celebramos a nuestro Dios. Y nos regocijamos ante Dios. Nunca jamás vas a encontrar a un Dios como nuestro Dios. Y esta es la palabra hebrea jalá, jalá. Y nosotros le alabamos al levantar nuestras voces y magnificamos su nombre. Aquí hay otra palabra hebrea y es la palabra samar, samar. Y esto nos lleva una vez más a tocar instrumentos. Significa el tocar las cuerdas. Y particularmente se relaciona con tocar el arpa. Tocar el arpa. Y tenían una palabra hebrea que se relacionaba con alabanza. En nuestra Biblia se traduce como alabanza, pero viene de esta palabra que quiere decir tocar las cuerdas. Estamos haciendo música, creando melodía. Expresamos todo nuestro amor y toda nuestra devoción. Estamos celebrando a Dios con nuestras manos, tocando las cuerdas. Entonces, samar es otra palabra. Y aquí hay otra, barak, barak. Y esta palabra literalmente significa arrodillarse o bendecir. Es una palabra muy común a lo largo del Antiguo Testamento. La palabra hebrea se traduce como alabanza en nuestra Biblia, en nuestro idioma, pero quiere decir arrodillarse ante Él. Arrodillarse es una señal de sumisión. Arrodillarse es una señal de rendición. Arrodillarse es una señal de reconocer su grandeza y nos inclinamos ante Él. Pero también se traduce como bendecir, bendecir. Y entonces, al bendecir a Dios, hacemos barak, barak al Señor. Estamos alabando a Dios mediante nuestra posición física. Y luego está la palabra tehilá, tehilá. Y esta palabra literalmente significa cantar tus halal. ¿Recuerdas que halal significa alegrarse, regocijarse, celebrar? Y no es suficiente el solo decirlo. Dice, necesitamos aprender a cantarlo.
cantarlo mientras tocamos música, mientras hacemos melodía. Aprende a expresarlo con música. Mientras adoramos a Dios con nuestra voz, alzando nuestra voz cantando. Y por último está la palabra hebrea que se traduce como shabak, shabak, y significa dirigirse en un tono alto o gritar. Y yo sé que eso es más difícil para algunos, pero para mí no es ningún problema. Puedo ser bastante ruidoso a veces, pero bueno, hay otros que son silenciosos, silenciosos. Recuerdo a algunas personas decir, bueno, Dios no está sordo, no tenemos que gritar. A ver, espera un momentito, no lo comprendes bien. Dios tampoco está nervioso, amigo. ¿Qué pasa? La Biblia dice shabak, shabak, y significa con una voz fuerte. Gritar hacia Dios con voz de triunfo. Estas son palabras hebreas que se nos han dado y que ilustran las maneras en que nosotros somos capaces de expresar nuestra alabanza a Dios. Entonces, quien quiera que seas, donde sea que estés, lo que sea que hagas, sin importar tu trasfondo, eso es inmaterial para mí. Aprende a expresar tu alabanza a Dios, porque es saludable y es una de las maneras que ayudan a sacarte de la depresión, puede ayudarte a liberar todas esas emociones y el estrés emocional, esa presión que traes, y todo esto bendecirá al Señor. Va a traerle alabanza, y a medida que lo hacemos, más saludable será para nuestro ser, para nuestra alma, para nuestro espíritu, mientras aprendemos a alabar a Dios en su presencia. Y entonces quiero animarte a aprender los secretos de la alabanza, los secretos del lenguaje del amor, del lenguaje de la fe. Y mientras aprendemos a expresar nuestra alabanza, nos ayudará en nuestro viaje cristiano y nos ayudará a cumplir el propósito para el que Dios nos ha creado. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano.